Buenos días, soy Alba Sánchez Díaz y os voy a presentar mi propuesta de mini TFM titulado Reducción de la violencia escolar mediante el modelo de responsabilidad personal y social y perspectiva de género. En primer lugar, he estructurado este índice de manera que empezaremos definiendo la introducción y desarrollando el material y método para continuar con el análisis de datos y finalizar con las referencias utilizadas. Primeramente, a modo introductorio, multitud de autores han definido la violencia como todas aquellas acciones violentas que se desarrollan con el objetivo de herir a otra persona. Además, específicamente en la violencia escolar, se ven multitud de tipos de agresión, ya sea verbal, no verbal, física, directa, indirecta, incluso por exclusión social. Por otro lado, el origen de dicha violencia viene de causas sociales, personales, familiares, pero también pueden ser producidas en el propio centro. A la vez, siempre hay una serie de protagonistas, en este caso los acosados, los acosadores y los espectadores. Hay que destacar que uno de los problemas más graves en la educación secundaria obligatoria es los niveles de violencia, ya que el 20,5% de los alumnos de educación secundaria afirman haber recibido o haber visto o percibido alguna acción violenta. En cuanto al modelo de responsabilidad personal y social ideado por Donald Ellison, nació con el objetivo de hacer que los alumnos adquiriesen una serie de valores y actitudes que le hiciesen mejor persona. De esta manera, logrando ascendiendo en su pirámide de valores, Donald Ellison tiene el objetivo de que los alumnos transfieran los valores tratados en clase al contexto fuera de la escuela. Además, cabe destacar que dicho modelo es considerado por muchos autores como un instrumento ejemplar para desarrollar en las clases de educación física, ya que en él se trata y se desarrolla la competencia motriz, la expresión corporal, la estimulación física y se lleva finalmente al autocontrol del alumno en la perspectiva de la violencia. En este trabajo hemos querido centrarnos también en la perspectiva de género, para así dejar claras las diferencias en la violencia por género, siendo un poco mayor en los chicos que en las chicas. Además, en cuanto al modelo de responsabilidad personal y social, sí que es verdad que las chicas desarrollan actividades más propias al desarrollo de niveles como el respeto y la ayuda a los demás, mientras que los chicos lo hacen con la participación y la autonomía. En cuanto a la principal justificación del porqué de este estudio, pues a la hora de buscar información vi que sí existía evidencia científica de que los valores del alumnado mejoraban mediante el uso del modelo de responsabilidad personal y social en las clases de educación física. Sin embargo, me di cuenta de que había una limitación en el hecho de si la violencia ejercía un papel o no fundamental en la implementación de este modelo, si se reducía o ascendía, y además, para ampliar más la información, quería hacer una diferenciación por género. Por otro lado, el objetivo del estudio sería, por tanto, analizar los efectos de la implementación del modelo de responsabilidad social sobre la violencia escolar en educación física en los niños de educación secundaria. El método estaría formado por 100 alumnos en la muestra, 58 chicos y 42 chicas, y los cursos serían primero y segundo de la ESO, 4 grupos en total, y 2 serían grupos controles y 2 grupos experimentales. Además, se llevaría a cabo en un instituto de la Unión llamado hoy en María Cegarra, y contaremos con una serie de criterios de inclusión. En primer lugar, la firma de los padres en la hoja informativa, en segundo lugar, la complementación del pretest y el posttest, y por último, asistir regularmente a las clases. Y los de exclusión serían no cumplir con lo anterior. El diseño del estudio. Nos encontramos ante un estudio descriptivo de poblaciones con muestras no probabilísticas mediante metodología cuantitativa, con una investigación empírica de tipo transversal a través de encuestas. Además, ¿por qué elegimos el centro? Pues fue por criterios de facilidad de acceso y conveniencia, ya que es el centro donde realicé mi periodo de prácticas. En cuanto al diseño, en las variables dependientes vamos a tener los dos cuestionarios, nivel de violencia escolar y conducta de acoso entre iguales, y va a las variables independientes, la unidad formativa o la metodología en sí, la edad y el género.
En el procedimiento seguimos una serie de trámites burocráticos. En primer lugar, se le explicó al Comité de Ética de la Universidad de Murcia lo que se quería tratar para que diesen permiso. En segundo lugar, la hoja informativa al centro para que afirmaran y aceptaran la intervención tanto el profesor de educación física como el director. Y por último, la declaración de autoría y originalidad de este mini TFM que aquí la junto. Por otro lado, en cuanto a variables dependientes, tenemos dos cuestionarios, el de violencia escolar y el de acoso entre iguales. Ambos se pasarán a modo de pretest y posttest. El pretest el día anterior a empezar con la intervención y el posttest el día después de desarrollar la última sesión. Este sería el cuestionario de violencia escolar con 31 ítems y una serie de preguntas sociodemográficas al principio. E igualmente el de acoso entre iguales, 35 ítems, y este sería. Por otro lado, las variables independientes. Ya hemos dicho que vamos a utilizar dos unidades formativas. Por un lado, el modelo de responsabilidad personal y social y por otro, el estilo tradicional. El modelo. Estaremos con las clases de primero E y segundo A, las cuales serán los grupos experimentales. Habrá 6 sesiones en total y se tratará el contenido de baloncesto. Nos centraremos un poco en la técnica y en la táctica básica de este deporte para los alumnos de esta edad. Este sería un ejemplo de sesión, unos 6 o 7 actividades, diferenciando en 4 partes de la sesión: toma de conciencia, responsabilidad en acción, encuentro de grupo y evaluación y autoevaluación. Por otro lado, el estilo tradicional va a ser parecido, vamos a tratar el mismo contenido del baloncesto en 6 sesiones, pero con 2 diferentes cursos. Estos serán los grupos control y se va a dar a través de ejercicios. A la vez vamos a hacer también diferenciaciones en edad en cuanto al grupo y a género, ya que también serán variables independientes. Este sería un ejemplo de sesión de estilo tradicional, donde vemos 3 partes de la clase: asamblea inicial, momento de actividad motriz y momento de encuentro. En cuanto al análisis de datos, analizaremos los datos y calcularemos los resultados del proyecto con el programa SPSS, distribuiremos los datos con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y por otro lado obtendremos los resultados con estadísticas descriptivas. Para obtener y calcular las variables independientes, la de sexo y edad seguiría el mismo camino. Si son normales y paramétricas, se calcularía la prueba T-Student. Si no fuesen normales y no paramétricas, se haría con la U-Mann-Whitney. Y por otro lado, en cuanto a la metodología, si fuese normal y paramétrica, se haría con la ANOVA un factor, y no normal y no paramétrica con Kruskal-Wallis. Y por último, el cálculo de las variables dependientes, en este caso los dos cuestionarios, seguiría este proceso. En primer lugar, normal paramétrica se haría a través del ANOVA de medidas repetidas, y por otro lado, si diese no normal y no paramétrica, con la prueba Friedman. Por último, hay que comentar que el valor de significación sería menor a 0,05 y que se calcularían las correlaciones entre variables mediante la prueba de rango de Spearman. Y por último, estas son las referencias bibliográficas utilizadas, 19 en total, la mayoría de ellas son artículos y la mayoría también están escritos en español, aunque hay algunas en inglés. Esto ha sido todo en mi propuesta de Mini TFM. Muchas gracias por su atención y un saludo.